No nos podemos ni tan siquiera imaginar ese glorioso día. Cuando estemos allí y veamos cara a cara, lo veamos en persona, a Cristo, y podamos allí agradecerle, no que no lo hagamos desde ahora, pero va a ser un día glorioso para el pueblo de Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche tan especial y tan conmemorativa. Pero primero vamos al Señor en oración. Sublime es tu gracia, Señor. Y no podemos esperar ese glorioso día en que, como tú prometiste, Señor, nos lleves contigo y así estar para siempre a tu lado, en perfecta comunión, gozando las delicias de tu presencia, gozando de las delicias de un mundo sin sufrimientos, pero sobre todo sin pecado. Esas serán glorias sin fin. Mientras llegan, Señor, háblanos, prepáranos, toca nuestros corazones, Dios, despiértanos. Haz esta obra interna en nuestro corazón, Espíritu Santo. Toma este mensaje, convence de pecado, Señor. Tantos niños, tantos jóvenes que están aquí. Obra en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra condición espiritual. Tú sabes exactamente cuál es nuestra necesidad. Que tu palabra hoy la mitigue. En Jesucristo. Amén. Vengan conmigo a Números, capítulo 21. Números, cuarto libro de la Biblia. Números 21. Que vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 9. Números 21 del 4 al 9. Podemos ponernos en pie en respeto a la palabra del Señor. La cual dice así: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Israel oró a Dios para que entregara en sus manos al cananeo. Ustedes saben que ellos estaban en sus luchas por la conquista de la tierra de Palestina. Tuvieron que enfrentar muchas guerras y destruir a 7 naciones. Y ellos oraban a Dios para que les diera la victoria. Y Dios escuchó esta oración y así mismo fue. Los cananeos fueron destruidos. Entonces Israel, fatigado por la larga marcha en torno a las fronteras de Edom, se desanimó y volvió a murmurar en incredulidad.
Digo que volvió a murmurar porque en Números 20, versículos 2 y 3, ahí está registrado, cuando ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. Pero esa murmuración se agravó, porque ahora murmuraron contra Moisés y directamente contra Dios. Y su queja era que no había pan ni agua y que ya estaban fastidiados de ese pan tan liviano como es el maná. Al parecer, yo me imagino el maná como uno de estos barritas ahora de nutritivos, que uno se lo come y no le da hambre. Este pan tenía todo lo que ellos necesitaban para mantenerse bien, pero no, para ellos era un fastidio, este maná, este pan liviano. Pero el hombre no estaba conforme. En otras palabras, le dijeron que ese pan era de niños y ellos necesitaban pan de soldados. ¿Qué hizo Dios? Dios envió juicio a su pueblo por el pecado de murmurar contra él y contra su siervo Moisés. Vimos en la lectura que el castigo fue una mortífera y terrible plaga de serpientes ardientes. Por ardientes se entiende feroces, no es que estaban envueltas en fuego, sino que eran serpientes bien feroces que Dios mandó y los mordían y producían una mordedura violenta y una mortal inflamación. Y dice la Biblia que murió mucho pueblo a causa de ello. ¿Por qué yo les hago, hermanos, este recuento de este suceso? Porque hoy conmemoramos lo que sucedió hace 2000 años atrás. Allí en el Monte Calvario, Jesús fue levantado en una cruz. Y precisamente vamos a ver este ejemplo a través de estas serpientes como plagas. La mordedura de esta serpiente es metafórica al daño que causa el pecado en el hombre. El hombre todavía quizás no ha podido entender el daño que causa el pecado y lo que implica desobedecer y violar los mandamientos de Dios. Hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de serpientes ardientes. Hay muchas serpientes. Se dice que aquí en Norteamérica hay 4 tipos de serpientes venenosas. Está la serpiente cascabel, que le dicen rattlesnake, la cabeza de cobre o copperhead, la boca de algodón, cottonmouth, y la serpiente coral, la coral snake. Y hay muchas otras, pero por lo menos estas son las 4 venenosas que más se dan a conocer. Y la serpiente o la culebra es un animal que atemoriza. Hay gente que le tiene miedo hasta a las serpientes de jardín. ¿Es cierto? ¿Cuántos le tienen miedo a la serpiente? Okay. Este animal fue el que utilizó Satanás para tentar a la primera pareja, a Adán y Eva. Inyectar en ellos el veneno del pecado que contaminó toda la raza humana. Y hermanos, nosotros vivimos entre serpientes mundanas. Y estas serpientes están listas para mordernos, para morder los niños, para morder los jóvenes que son bien vulnerables a ser mordidos, que les trae la curiosidad, les llama la atención esta serpiente, como es la serpiente de la droga, la serpiente del alcohol, del cigarro, la serpiente de la inmoralidad, de la pornografía, la serpiente del homosexualismo, la serpiente de la idolatría, la serpiente del orgullo, no la dejamos atrás, y muchas otras más. Y estas serpientes están listas para infiltrar en nuestras mentes la contaminación de toda forma de pecado. Pero yo quiero advertirles a todo cristiano
que hay una serpiente por ahí andando, que aunque no mata, deja moribundo. ¿Saben cómo se llama esa serpiente? Esa serpiente se llama, le pusieron por nombre Sardis. La serpiente Sardis. Cuando esta serpiente muerde a uno que profesa ser cristiano, comienza una tibieza espiritual a correr por las venas. Y esa tibieza espiritual te va poniendo apático y te desanima y te va debilitando. Y de buenas a primeras no puedes reaccionar. Tal parece que estás paralizado. Y provoca que se quiten los ojos de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y Jesucristo te advierte, hermano cristiano, contra esta serpiente. Dice Apocalipsis 3 del 1 al 2, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no se ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que puede ser que nosotros estemos hoy glorificando a nuestro Señor por habernos librado de todas las otras serpientes que estuvimos mencionando. Pero cuidado con esa serpiente moderna, la serpiente Sardis. Esta plaga disciplinaria provocó que el pueblo de Israel reconociera su pecado y se arrepintiera. Lo vimos en el versículo 7. Vemos cómo ellos confiesan su pecado, inmediatamente piden a Dios que interceda por ellos. Moisés entonces invoca a Dios y Dios responde misericordiosamente. Dios no tenía por qué responderle. Ellos estaban murmurando. Noten eso. Dios los saca de una esclavitud de Egipto. Los está conduciendo y llevando a una tierra prometida que fluye leche y miel. Si están en el desierto, fue por una desobediencia previa, porque no quisieron reconocer la tierra cuando mandó a los 10 espías. Entonces, estando en ese desierto, que no hay nada, Dios misericordiosamente les da agua, les manda este pan que es nutritivo, y aún así se quejan. ¿Tenía Dios que responder a este pedido? Claro que no. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, cuando Él nos da lo que no merecemos. Pero fue curioso para mí que Dios no quitó la plaga de serpiente de en medio de ellos. ¿Se dieron cuenta cuando leyeron lo que Dios le mandó a hacer a Moisés? Dios no quitó las plagas. Él tenía el poder para quitar aquellas serpientes de en medio de ellos. Hermanos, así Dios dice. Y esto es lo grave del pecado. ¿Están escuchando, jovencitos? ¿Ustedes creen que me pueden dar 20 minutos de su atención? ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios no quita esa sentencia. Dios no la quita de en medio, porque Él no va a dar por inocente al que es culpable. A todo pecador le espera seguro un juicio ante su Creador, según Hebreos 9:10. Y Dios no va a quitar esa sentencia. Vamos a ver lo que Dios hace por nosotros. Pero Él no quita la sentencia del pecado, así como no quitó de en medio de ellos la plaga de serpientes. Más bien Dios proveyó la salvación a la plaga. Él ordenó a Moisés que se hiciera una imagen de una serpiente feroz, que la colocara en un asta, en un lugar alto. ¿Para qué? Para que todos pudieran verla. Y todo aquel que era mordido por la serpiente podía mirar a esta asta
y quedaba curado de inmediato. Ahora quiero aclarar que no era la imagen de la serpiente la que tenía el poder. No era la serpiente, no vaya a ser que comience aquí una secta de los adoradores de la serpiente. No es lo que Dios está tratando de decir aquí. Lo que Él está implicando es que la fe de aquel necesitado que creía en la promesa de Dios, esa fe y esa necesidad le hacía elevar su mirada al Padre Celestial y recibir de Él la sanidad y la salvación. Ya dije que toda la raza humana está contaminada por el pecado. Y todo hombre está sufriendo esa mordedura de esa serpiente. Pero Dios es bueno, misericordioso. Y por su gracia promete en Romanos 10:13 que dice, todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Hermanos, no juegue con esta serpiente del pecado. Y el diablo es la serpiente antigua, nos lo dice Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Y cuando una serpiente venenosa muerde e inyecta su veneno, lo que hace es paralizar el sistema nervioso y va haciendo coágulos en la sangre. Se dice que es necesario como primer auxilio hacer una herida en la mordida de por lo menos de 1/4 de pulgada y tratar de extraer el veneno lo más pronto posible y entonces usar un antiveneno. Hace poco veía un documental donde en un pueblo de aquí del centro del país, no recuerdo si era Arizona, un lugar de esto donde abundan las serpientes cascabel, dice que había un niño jugando y lo muerde una serpiente cascabel. Su padre era el único doctor de toda esa zona que trataba el veneno de las serpientes. Y tuvieron que trasladarlo en helicóptero. Entonces el padre esperándolo desde allí del hospital. Yo no sé si alguien vio ese documental. La hermana Silvia lo vio, qué bueno. Él esperándolo desde allá del hospital para que trajeran el niño. Él como doctor sabía lo que podía causar este veneno en esta criatura. Estaba desesperado. Llegó y le aplicaba los antivenenos y no estaban funcionando. Cada vez era su mano, ¿verdad? O el pie. Su brazo cada vez se hinchaba más y el veneno iba caminando y con aquella desesperación hasta que por fin logró él mismo salvar a su hijo. Cuando ninguno de nosotros quiere que una serpiente nos muerde, pero sin embargo el pecado es venenoso. El pecado acaba con el ser humano, lo destruye, lo vuelve un guiñapo. El pecado es devastador, devasta a la persona, destruye familias. No, ustedes no se imaginan el efecto contaminador que tiene el pecado. Y una de las consecuencias más graves es que cauteriza la conciencia del hombre. Donde se nos está acostumbrando tanto a ver el pecado y lo malo, donde los hombres le están diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno, se nos está acostumbrando tanto que ya es normal. Ya para muchos esto es normal. Sin embargo, a la luz de las Escrituras sabemos que no. Y hermano, nosotros nunca podemos permitir que nuestras conciencias se cautericen por el efecto del pecado, sino siempre tenemos que estar alertas, pidiéndole al Señor que nos haga conciencia del mal que hacemos. Todo aquel que lo muerde una serpiente necesita ser ayudado. Así el hombre está muerto en pecado y necesita la intervención del Todopoderoso que venga a su rescate y le dé la vida. Hoy día se ha vuelto tan popular el tener las serpientes como mascota, especialmente las python, que ya han dicho que se han multiplicado grandemente aquí en la Florida.
dicen que cabe la posibilidad que los dueños, cuando crecen tanto que les cogen miedo, o quizás porque no tienen cómo alimentarlas, pues las dejan ir sueltas en la maleza. Y se han multiplicado grandemente aquí en la Florida, las python. Así que, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el pecado. No juguemos con esta serpiente, no nos entretengamos con ella. Estemos conscientes siempre de su efecto devastador, porque pecar es ultrajar la santidad de Dios, y esto no es cualquier cosa. Como la serpiente representa la mordedura del pecado, así era necesario que Cristo se hiciera pecado. Eso lo explica bien 2 de Corintios 5:21. Y era necesario que Él fuera levantado a vista de todos. En un diálogo con Nicodemo, hablando no solamente del nuevo nacimiento espiritual, ahí le presenta a Jesús la necesidad que él tenía de ser levantado, y le menciona esta experiencia del pueblo de Israel. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Juan 3, 14 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Meditemos un poco en esta palabra necesario. Era necesario que Cristo fuera levantado, así como se levantó la serpiente. Es necesario porque esto es un plan soberano de Dios, según 1 de Pedro 1, 18 al 21. Un plan eterno que se llegaría a cumplir en el día de Dios. ¿Cuándo se cumplió? Ese día en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado y murió. Es necesario que fuera levantado para satisfacer todas las demandas que hay en la persona de Dios. Estamos hablando de su santidad, de su justicia, de su amor. En tercer lugar, era necesario para poder deshacer las obras del maligno. Porque aunque Satanás le iba a herir en el calcañar, lo cual sabemos que una herida en el calcañar, una herida que duele mucho, pero no mata. Sin embargo, según la promesa de Génesis 3:15, Cristo iba a herir a Satanás en la cabeza. Y todos los expertos aquí en serpientes, ¿verdad?, y culebras, sabemos que la única manera de matar una serpiente es por la cabeza. Es la única manera. Cortarle la cabeza. Así Cristo hirió a Satanás en la cabeza. Por eso es que como él sabía que le esperaba una herida mortal, él no pudo evitar esta muerte. Pero no la evitó, pero trató en varias ocasiones de oponerse. Y sí se encargó que esta muerte no fuera tan simple. Es por eso que con Cristo ellos prácticamente se ensañaron. Cristo no sufrió una muerte simple, quizás como otro crucificado. Cristo sufrió muerte y traición. Cristo sufrió muerte y abandono. ¿Por qué? Porque cuando sucedió todo esto, todos los discípulos, patica, ¿para qué te quiero? El único que se quedó fue Juan y Pedro. Juan lo siguió, fue que entró hasta donde estaban los juicios. Sabemos que Pedro también trató de seguirle, pero también Cristo sufrió muerte y negación de uno de sus más fieles seguidores.
Porque cuando Pedro se vio apurado, lo negó no una vez, 3 veces. Y dice que después se arrepintió con llanto. Cristo sufrió muerte y tortura. Sufrió muerte y burlas. Muerte y el odio de su propio pueblo. No fue una muerte simple. Precisamente por eso, porque Satanás sabía que no la podía evitar, pero hizo todo lo posible porque fuera lo más dolorosa. Por eso es que así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, Jesús fue crucificado y levantado en aquella cruz. Mateo 27, 35. Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, el 33, que significa lugar de la calavera. De allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y allí le crucificaron. Y una vez que le crucificaron, Jesucristo fue levantado. ¿Por qué fue levantado? Porque era necesario. Era necesario, ¿sabe para qué? Para que tú, ustedes, para que yo, y para si hay alguno aquí que cree, hoy pueda tener un lugar seguro donde poner su mirada. Cuando le duela la mordedura del pecado y se encuentre en desesperación, pueda decir, yo puedo mirar a esa cruz donde Cristo fue levantado. Cristo fue levantado para que tú y yo hoy podamos gozar de perdón de pecados y vida eterna. Y eso significa descanso para nuestras almas. Era necesario, y como era necesario implica que fue inevitable. Esto implica 2 cosas, que fue inevitable y segundo, que es el único medio de salvación. Por eso dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Concluyo, hermanos. Yo estoy seguro que cuando Dios le mandó a Moisés a hacer esta asta con esta serpiente de bronce y a levantarla, yo estoy seguro que esto fue anunciado, que esto fue proclamado entre el pueblo. No estamos hablando aquí de unas cuantas cuadras, estamos hablando de millones de personas. Estoy seguro que entre los jefes de las tribus se corrió la voz. Ustedes ven aquella serpiente que está allí, levantada. Cada vez que venga una de estas serpientes feroces y los muerdan, miren creyendo que van a sanar. Yo estoy seguro que así fue, que lo proclamaron, que se difundió entre el pueblo. Y yo también me atrevo a decir que todo el que fue picado no se le olvidó mirar. Me atrevo a decirlo. Que todo aquel que fue picado por una de estas serpientes no se le olvidó que allá había un asta. Porque cuando nosotros tenemos problemas de salud, corremos y hacemos lo que sea y pagamos lo que tengamos que pagar por tal de estar bien de salud. Así somos. Pero el Hijo del Hombre fue levantado precisamente para solucionar el problema más grande que tiene el hombre, que es el pecado, que es el que lo mantiene muerto espiritualmente y separado de Dios por una eternidad y condenado al infierno.
Sin embargo, el Hijo del Hombre fue levantado y cuando estuvo ocurriendo literalmente la crucifixión, muchos lo miraban, pero ¿sabe qué? Para encarnecerlo, para injuriarlo, para burlarse de él. Estaban llenos de veneno y sin embargo despreciaban, menospreciaban el único antídoto que podía darles la vida. Qué ironía, ¿no? ¿Verdad? Qué ironía. Hoy Cristo está levantado. Sin embargo, muchos le dan poca atención. Muchos le dan poca atención. Pero escucha que estás aquí. Si has sido mordido por la serpiente del pecado, no está todo perdido. Tenemos una tremenda promesa. Y fueron las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y lo dice ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Para que todo aquel que le ha picado la serpiente del pecado y su alma está muerta, no tenga que ser condenado al infierno, sino que pueda ir al cielo y pueda tener vida eterna. ¿Usted puede entender eso? Porque ese es el Evangelio. Para eso Cristo murió, para eso fue necesario que Él fuera levantado. Hoy se eleva en alto la predicación del Evangelio, la buena noticia de salvación por gracia por medio de la fe. Y así como el pueblo de Israel elevaba su mirada arrepentida a Dios, todo aquel que eleve su mirada de fe a Cristo para salvación, recibe el perdón de pecado. Pero es una mirada de fe que eleva a un moribundo, uno necesitado de la medicina que dará vida a su alma. Usted tiene que sentir esta necesidad de cura. Ese es el arrepentimiento. Usted tiene que verse que este pecado lo ha picado, que eso no es inevitable, pero que sí hay solución en Cristo Jesús. Alguien dijo, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Yo quiero invitarte a que leves tu mirada y veas al crucificado. Veas allí a Cristo muriendo en tu lugar, tu sustituto, para perdonar tus pecados, para librarte de la condenación del infierno y para darte vida eterna. Y que vuelvas a mirar a la cruz. Primero veas a Cristo crucificado, pero después veas una cruz vacía como la que tenemos acá. Porque esa cruz vacía simboliza victoria total sobre la muerte, garantía de nuestra resurrección. Mira con fe, porque es el medio de recibir la salvación por gracia. Hay alguien aquí que precisamente está consciente de este pecado que hay dentro de él y que necesita realmente mirar a este Cristo crucificado para que esa sangre lo limpie de todo pecado y así pueda obtener la vida. Hay alguien aquí que desea dejárselo saber a la iglesia levantando su mano. ¿Hay algún pecador aquí que desea ser salvo por Cristo Jesús? Cristo Jesús fue levantado en la cruz para darte vida eterna. Yo espero que todos los presentes ya hayamos hecho esto en nuestro corazón. Ya hayamos puesto nuestra fe, nuestra mirada en este Cristo que fue levantado. Ya termino ya con un mensaje para la otra serpiente que anda por ahí. No piense que me olvidé de ella. La serpiente Sardis. ¿Qué hacemos cuando la serpiente Sardis nos ha picado?
mira también a Cristo. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que si te ha picado sardis y estás sufriendo de apatía espiritual, arrepiéntate. Ora a Dios, porque unos y otros podemos encontrar en la sangre de Cristo el antiveneno contra el pecado. Y ese es cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. En este día conmemorativo, yo quiero dar unos cuantos minutos. Es algo que no hacemos muy a menudo, pero muy necesario para la iglesia. Y en esos minutos que oremos al Señor, cada uno ahí personalmente, medite en este día, en lo que usted ha escuchado de este mensaje, en su vida, cómo está su vida, y hable con el Señor. Hable con el Señor. Usted quiere, arrodíllese ante Él, lo que usted quiera hacer, pero hable con el Señor en este momento. Oremos. Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Señor y Salvador nuestro. Tu sacrificio no fue en vano. Creo en ti, Señor Jesús. Solamente creo en ti. Pero recibo ese perdón que hay en tu sangre, donde único puedo encontrar alivio, paz a mi alma, donde único puedo limpiar mi conciencia cargada. Todos hemos sido mordidos por el pecado, Señor, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero tú, Jehová, cargaste en él el pecado de todos nosotros. Y esto fue, Señor, una muestra de amor increíble, de la cual estaremos profundamente agradecidos. Que en este día, Señor, que conmemoramos tu muerte, seamos capaces de vivir para ti, de entregarnos de corazón
y de servirte agradecidos. Porque tú lo diste todo, Señor. Dejaste tu trono en gloria. Te anonadaste a ti mismo. Y viniste a esta tierra, Señor, a sufrir lo indecible, por tal de que mi alma gozara de una eterna vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Exaltado eres, Dios. Tú eres nuestro Salvador. ¿Qué puedo darte, Señor, si no es mi corazón? Si no es entregar mi vida en servicio a ti. Señor Jesús, te amamos. Y estamos contentos porque sabemos que tú estuviste muerto, pero vives y vives por los siglos de los siglos. Y tú tienes las llaves del cielo y del Hades. Gracias, Cristo, por liberar nuestras almas. Permite tú, Señor, que aún este efecto devastador que ha dejado el pecado en nosotros, tú lo limpias, Señor. Señor, descontamínanos, por favor, del pecado. Santifica nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.